Sara, vos hablás de ampliación de la conciencia. Sí. ¿Qué método usás para llegar a eso? Bueno, mira, este método yo lo he desarrollado a partir de trabajar en el Centro Arcoíris con mis caminantes. En realidad yo trabajo tres ejes. Primero trabajo un eje que tiene que ver con lo individual. El eje de lo individual tiene que ver con lo que son, cómo se constituye el psiquismo y cómo se constituyen las experiencias de vida. Entonces, yo tengo varios ítems. Primero se trabaja todo lo que tiene que ver con el cuerpo, todo lo que tiene que ver con las sensaciones, con la percepción, con la perspectiva, o sea, todo lo que nos impacta antes del pensamiento nos impacta en el cuerpo. Entonces, cuerpo, percepción, pero para percibir y registrar lo que pasa en el cuerpo a través de la percepción, hace falta que haya una instancia que lo observe a esto. Porque podemos vivir muchísimas experiencias que en realidad no hay quien las registre. Entonces, yo a esta instancia o a este operador que funciona de esta manera le llamo el observador. Y el observador es esa instancia que nos va diciendo por dónde estamos, por dónde andamos, qué nos pasa, qué estamos experimentando, cómo vivimos lo que nos está pasando en nuestro propio cuerpo. El cuerpo registra tensiones, endurecimientos o estados de relajación que va a depender mucho del ambiente o del vínculo que estamos estableciendo con el otro. Después del observador viene algo que tiene que ver que cuando observamos algo que nos está pasando, hay muchas veces cosas que están guardadas en nuestro inconsciente o en nuestro preconsciente. Y a medida que vamos viviendo, eso está como plegado, las experiencias están plegadas, y en la medida que el observador nos avisa sin juicio y sin crítica ni sin interpretación, se van desplegando otras experiencias que han tenido que ver con esas experiencias parecidas a esas sensaciones corporales. Y ahí se nos despierta una cantidad de recuerdos, de vivencias y de sensaciones. Bueno, esta es toda la exploración de nuestro mundo interno. Después del pliegue, que se puede desplegar o no, y que podemos entender que se nos desplegó o no, aparece la posibilidad de tomar conciencia de eso, y de eso se convierte en pensamiento. El pensamiento viene después, en mi método, viene después del registro corporal, no antes, porque si no es como un pensamiento totalmente intelectual. Un pensamiento encarnado, un pensamiento que realmente es un pensamiento vivo, tiene que pasar por el cuerpo. Y este pliegue que vos decís, ¿se refiere a poder, a través de una vivencia actual, hacer como un paréntesis con algo vivido en otro momento anterior, una experiencia anterior? Exactamente. El pliegue siempre tiene que ver con una experiencia anterior que no fue elaborada, por ejemplo, quedó plegada, quedó guardada en algún resquicio de nuestro mundo interno. Esto, por ejemplo, Jung le llama la sombra. La sombra sería esa zona oscura nuestra que guarda pliegues en donde están experiencias que por haber sido negadas, por no haber sido aceptadas por lo social o deseos, por ejemplo, ¿no? Que no son aceptados desde lo social o desde lo familiar, quedan plegados, quedan guardados sin haber sido elaborados. Quedan como restos de experiencias, ¿no? Y cuando trabajamos desde el cuerpo, la percepción, el observador que mira todo esto y que después puede conectar con el pliegue o no, no siempre se despliega el pliegue, o no hay pliegue, para determinadas cosas no hay pliegue, no hay cosa guardada. ¿Y por qué esto sería una forma de ampliar la conciencia? Es una forma de ampliar la conciencia porque primero registramos el cuerpo, después registramos lo que el cuerpo percibe, después el observador es el que da cuenta de todo esto. Después eso permite una apertura hacia el mundo del inconsciente, con lo cual nuestra conciencia cada vez se amplía más, cada vez cobra como más amplitud, más conocimiento acerca del mundo interno, acerca de lo que nos pasa. Por eso este primer eje
trabaja lo individual. O sea, trabajo lo individual, pero desde el punto de vista de la relación que tengo yo con mi propio mundo interno. Es un vínculo también que tengo, pero ya es un vínculo individual. Bueno, acá podemos hablar también de cuando se habla del viaje del héroe, que es esas experiencias que vamos registrando en nuestra vida. Eso es un viaje individual, cada uno tiene su propio recorrido para enfrentarse a todas estas cuestiones del mundo interno. ¿Y en qué teorías o en qué autores te basás? Bueno, yo tengo formación freudiana, fundamentalmente tengo formación junguiana, y en todo me baso en la teoría del inconsciente. Vos hablás como un primer eje, ¿y cuál sería un segundo eje? Bueno, te termino de completar este eje porque esto nos llevaría, dentro de mi método, a un lugar que yo llamo el alma. Y que el alma no es el alma de la iglesia, de la religión, ni es el alma como algo etéreo, espiritual. Tiene que ver con una zona, yo esto lo tomo de Jung, que habla del alma, y es la zona donde todo nuestro mundo interno está contenido. Sería el continente donde se depositan todas estas experiencias. Las corporales, las afectivas, las intelectuales. Ahí está la conciencia, está el inconsciente. El alma incluye todo nuestro mundo interno, como que sería el recipiente que contiene todas estas experiencias. No solamente las experiencias conscientes, sino las inconscientes. Entonces sería como poder conocernos cada vez más. Exactamente, porque si vamos haciendo el recorrido de esta manera, cada vez somos más conscientes de las cosas que nos pasan y las cosas que desconocemos de nosotros mismos. Por supuesto que esto no es un camino sencillo, es un camino bastante complejo que requiere su entrenamiento, ¿no? ¿Y vos en el centro lo trabajás de qué forma? En la práctica, primero yo hago una aproximación a las teorías que permiten entender desde lo teórico, entender el mundo interno, ¿no? Entender qué es la conciencia, qué es el inconsciente, qué es el yo, cómo se forma el yo, cómo se forma nuestro contacto con la realidad. Y para eso tengo Jung, tengo Winnicott, bueno, casi todos los psicoanalistas que un poco, yo no es que tenga una formación completa en todos los psicoanálisis, mi propia experiencia con mi propio análisis, ¿no? Y una vez que está la teoría dada, ¿cómo cada uno trabaja individualmente? En el centro arcoíris en realidad no se trabaja, hay que hacer una diferencia entre lo terapéutico. En el centro arcoíris no se trabaja lo traumático. Es como un recorrido, que es como la persona recorre un mapa, es como recorrer un mapa a través de este método, ¿no? Pero no se trabajaría lo traumático. Lo traumático sí queda para lo terapéutico, trabajo individual o grupal. Pero para un conocimiento sería como los pasos o el mapa, los pasos que hay que dar para poder ir teniendo cada vez más una situación de mayor conciencia. ¿Y entonces cuál sería el segundo eje? El segundo eje ya es lo vincular. Cómo este humano tuvo este desarrollo, que tiene toda esta capacidad de conocerse, se relaciona después con el otro. Y ya esto incluye la teoría vincular, que son autores psicoanalíticos vinculares que crearon esta teoría, ¿no? Y entonces la teoría vincular va a apuntar a ver qué me pasa a mí con el otro humano con el que me relaciono, y hay distintas formas de relacionarme. Yo me puedo relacionar con el otro en presencia, ¿eh? Entonces tengo un tipo de vínculo, o me relaciono con el otro en ausencia, ¿qué sería el otro en ausencia? El otro en ausencia es aquel otro que yo alojo cuando el otro no está, porque ya tengo toda una experiencia vivida con eso, tengo una historia. Esto, bueno, en lo familiar tenemos una historia con nuestros padres, una historia con nuestros hermanos, una historia con nuestros amigos, y entonces eso ya está alojado en nosotros. Entonces yo puedo tener al otro en presencia, pero al otro en ausencia. Muchas veces no me coinciden estos dos yoes, ¿no? Y aquí viene, por ejemplo, los grandes desentendimientos que a veces tenemos con el otro, ¿no? Esperamos algo del otro que creemos que tiene y que nos va a dar, pero resulta que el otro es otro, diferente, con otro recorrido, con otra historia, con otras necesidades que no siempre coinciden con las nuestras, ¿no? Casi nunca. Más bien.
Y después otro muy importante es el otro que me piensa. Y el otro que me piensa como que es mucho más complejo para explicarlo. El otro que me piensa fundamentalmente es una figura que ha sido continente, que ha sido la figura que nos ha maternado, maternizado, digamos, ¿no? O maternado, bueno, no me acuerdo cómo se dice. Pero puede ser un otro que después en la vida nos encontramos con un otro que nos va a contener, que nos va, es el otro pensado y que me piensa, es como nuestro refugio, ¿no? Y generalmente es como muy intangible el otro que me piensa, es alguien que yo llevo dentro. A veces hasta puede ser una figura que no es humana también, un guía puede ser, pero sería aquel otro que en los momentos en que mi existencia corre riesgos, va a ser el que me va a ayudar, el que me va a salvar. Hasta que yo no tengo incorporadas herramientas como para poder sostenerme, y aún así en situaciones, los humanos somos vulnerables, en una situación de mucha crisis, de mucho riesgo, un accidente, necesitamos que un otro nos organice, ¿no? Y generalmente ese otro, bueno, es algo que ya o está dentro incorporado o está afuera, y es alguien al que recurrimos para que nos auxilie en los momentos de mucha conmoción y donde nuestra existencia corre peligro. Sería como reconocernos a nosotros mismos a través de los otros. Esa es una parte de la constitución subjetiva. Nuestra constitución subjetiva se hace con otros. Nos conocemos también y nos vamos constituyendo con otros, en el vínculo con otros. En principio con el vínculo materno, ¿no? Sin vínculo materno, alguien que haga de figura materna, que haga de función materna, no habría constitución psíquica. O sea, desde el inicio necesitamos un otro que nos constituya. Y después vamos teniendo muchos otros que nos van constituyendo. Y ahí vamos armando lo que llamamos la subjetividad humana. La subjetividad se construye en vínculo. O sea que a partir de esto vincular, también podemos acceder a conocernos nosotros en más profundidad. Exactamente, en la relación con el otro también nos conocemos, porque también vamos sintiendo qué nos pasa, vamos viendo nuestras imposibilidades, vamos viendo nuestras carencias, vamos viendo nuestras necesidades, y eso se ve en el vínculo con el otro también. Bueno, claro, nos constituimos con el otro, entonces estábamos diciendo que tenemos el otro en ausencia, el otro en presencia y el otro que nos piensa, o que lo pensamos también, ¿no? Y esto conforma lo que después vamos a ver que es el entre. El entre es ese vínculo que se arma entre dos o más personas y que no pertenece ya ni a uno ni a otro, es un campo, es un espacio vincular en donde vamos a poder constituirnos cada vez más, crearnos cada vez más y subjetivarnos cada vez más, o nos vamos a empobrecer. El vínculo puede hacer que nos haga crecer o puede ser que nos limite el crecimiento, nos encierre. Hay vínculos que encierran y vínculos que abren y nos hacen crecer. Ese sería el entre. Y muchos entres formarían lo que yo después llamo campo. Campo es un espacio virtual, un espacio no visible, pero que hay, por ejemplo, el campo familiar, el campo de una institución, el campo de una pareja, el campo que conforman varios amigos. Es ese espacio en donde hay un código especial, hay un código, hay un intercambio de lo que sea, si es de chistes, de bromas, o de estudio, un campo de un grupo de compañeros que estudian. Cuando estudiamos, ¿cuántas veces somos sostenidos por el grupo con el que estudiamos? A lo mejor solos no haríamos una carrera si no fuera porque tenemos un grupo con los cuales intercambiamos todo ese conocimiento y ese vínculo, ¿no?, afectivo, porque uno aprende fundamentalmente donde hay afecto, donde hay vínculo y hay transferencia de emociones. ¿Y cómo es esto de trabajar este eje individual, cómo modifica lo vincular? Es un ida y vuelta. En realidad yo lo separo para poder ser didáctica, para poder enseñarlo, pero en realidad no está separado el eje individual del eje vincular.
Por ejemplo, el psicoanálisis clásico trabaja lo individual, o sea, trabaja el mundo interno con sus sueños, sus emociones, sus inscripciones, sus huellas de experiencia, sus traumas, trabaja la infancia. Ese sería el trabajo desde lo individual. Y el trabajo desde de los vínculos es un ida y vuelta. O sea, lo vincular nos enriquece lo individual. Y lo individual, cuanto más lo profundizamos, vamos a los vínculos con más claridad. Y cuando vamos a los vínculos con más claridad, podemos desarrollarnos mejor con el otro, porque bueno, habrá vínculos que nos tenemos que correr porque no responden a lo que resonamos nosotros, o habrá personas que no resuenan con nosotros, pero que sí es un ida y vuelta. Y el último de los ejes en que se basa mi método es las teorías del psicoanálisis individual, el psicoanálisis de Jung colectivo, y después de la filosofía contemporánea, donde abrevamos en la psicología, empieza con la contemporánea, empieza con Nietzsche, pero anteriormente con Spinoza. Y después terminamos con Deleuze, que es en realidad como el filósofo que más nos influye o nos ayuda para entender esta forma de transitar esta experiencia del arco iris. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice eso? Porque Deleuze conceptualiza el inconsciente desde el pliegue y habla de un inconsciente que puede ser muy creativo, ¿no? En tanto que el inconsciente freudiano es un inconsciente que está defendido y reprimido porque ahí hay zonas guardadas que no tienen que ser vistas, mostradas, digamos, ¿no? Está la gran diferencia. Después Deleuze habla de lo que es el territorio, lo que es el conocimiento rizomático, lo que es un agenciamiento, es poder yo apropiarme de algo que no es copia del otro. Por ejemplo, un agenciamiento se da entre un maestro y un alumno. Una cosa sería que el alumno copie, y otra cosa es que el alumno se agencie de los conocimientos del maestro, que los haga propios. Lo mismo con los padres. Una cosa es que alguien repita las figuras paterna o materna, otra cosa es que se haya agenciado de los conocimientos y de las condiciones que le dieron de amor y de contención en la familia. ¿Y qué sería un inconsciente que decís creativo a diferencia de cómo lo veía Freud? Y porque Deleuze habla de un permanente devenir, todo es cambio, todo es devenir, y eso hace que podamos salir de las identificaciones rígidas, de un yo rígido. Este soy yo, por ejemplo. No, nosotros estamos siendo permanentemente otros, porque la vida nos está produciendo siempre un cambio, una diferencia. Cuando estamos con un otro, estamos con la diferencia. Si yo estoy con un otro que es igual a mí, es imposible. Si yo considero que hay un otro diferente, voy a tratar de entender y de acomodarme a ver cómo es ese otro. Y en ese punto tocamos lo que es la genidad, que es la alteridad y la genidad. O sea que de esta forma se podría llegar a una ampliación de conciencia, el poder pensarnos como seres que todo el tiempo estamos cambiando. Que todo el tiempo estamos siendo, no es que yo soy, sino que estamos siendo otros. Yo no soy la misma de ayer, no soy la misma de cuando tuve el accidente, el domingo, no soy la misma. Hice todo un movimiento, un aprendizaje en esa situación de enorme diferencia que me produjo. Uno viene siendo de una determinada manera, de golpe tiene un accidente, entonces se enfrenta con un montón de emociones, con un montón de ideas, con un montón de miedos, con un montón... Y ahí en ese momento también uno se apropia de cosas que desconocía de uno. Por eso que el observador te hace ver ese constante devenir de lo que estamos siendo. Muchas veces si no lo registramos a eso. Eso pasa como una experiencia, pero no nos apropiamos de esa experiencia. El observador nos permite entender, apropiarnos y seguir profundizando en esa experiencia. Sí, es como el ser rígido, sería como pasar la vida sin poder tomar las experiencias para un crecimiento, como que hay algo que queda rígido. Claro. Y que uno no puede ir aprendiendo de... Exactamente. Una cosa es lo que nos pasa y otra cosa es observar eso que nos pasa. Hay una diferencia enorme ahí. Uno puede vivir muchas situaciones y sin tomar conciencia de eso, sin darnos cuenta que vivimos, que estuvimos viviendo, qué nos pasó. Y sin embargo todo el tiempo nos están pasando cosas.
Y todo el tiempo estamos reaccionando desde el cuerpo, desde la percepción. Quien mira todo eso que nos pasa es el observador. Y el observador a veces nace naturalmente. Muchas personas se dan cuenta naturalmente que tienen un registro, como llevar un registro de lo que fue sintiendo en el día. Y otras personas lo tienen que desarrollar. A veces hay un observador interno que se desarrolla a partir de un otro que lo ayuda a observar. Por ejemplo, en una terapia, una persona puede vivir un montón de cosas, no entiende lo que le está pasando. ¿Y qué hace el terapeuta? El terapeuta observa lo que le está pasando y le devuelve lo que le está pasando. Es el observador externo y desarrolla el paciente un observador interno a partir de ahí. O sea, es como que le prestas el observador al paciente. Pero esto también se hace en la vida, por supuesto que no es lo mismo, ¿no? Porque una cosa es observar de una manera con conocimientos y de una manera más neutral, y otra cosa es incidir sobre el otro a partir de, ya está teñido por mi propia experiencia. En cambio, a través de un trabajo terapéutico, bueno, el terapeuta no puede meter su subjetividad, influir sobre el paciente, tiene que ser más neutral, tiene que observar lo que está pasando y devolverlo, sin ninguna crítica, a veces sin ninguna interpretación, para que la persona se pueda hacer cargo de eso que no ve. Una vez que la persona desarrolla el observador, bueno, es el gran colaborador para una terapia, pues viene ya el paciente con cosas para analizarlas, ahí sí, para analizarlas y desplegarlas, pero las vio. Si no las ve, primero la tiene que ver el terapeuta, a través del relato. La forma de trabajar en el Centro Arcoíris tiene que ver también con esto de experiencias personales, analizar, o no analizar, pero sino compartir experiencias como para... Se aparecen sí, pero es más bien es un saber sobre nosotros mismos. Y después se hacen experiencias de laboratorio para que ese saber de nosotros mismos lo podamos experimentar en el cuerpo, por ejemplo. Y en este año introduje yo las experiencias de laboratorio, o sea, son experiencias de taller, en donde la persona pasa por distintas situaciones, primero para desarmar la percepción. Después puede ser viajes a la infancia, donde no se recuerda la infancia, sino que se trata de regresar a la infancia. Y después a veces esto lo ejemplificamos con una película, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas. Alicia entra en su mundo interno, entra en su propia cueva y termina descubriendo quién es ella. Se enfrenta con todos sus fantasmas, se enfrenta con todos sus miedos, se enfrenta con todas sus cosas ilógicas. Y por ejemplo, después de ver esa película, yo llevo a una experiencia de laboratorio, en donde en algún momento hago una experiencia de entrar en su propia cueva. Y ahí la persona ya hace la experiencia de entrar en su propio mundo interno, en su propia cueva al estilo de Alice. Después eso se debate, se le ponen palabras, se debate en el grupo y el grupo crea al mismo tiempo los símbolos que el campo produce. Ese campo que tenemos grupal produce. Y los símbolos quizás que aparecen de manera individual. Por ejemplo, si pueden aparecer símbolos, por ejemplo, de mucha agua, tiene que ver con lo materno. Generalmente en los viajes hacia la cueva puede aparecer agua, puede aparecer luces, puede aparecer fuego. ¿Eso tiene que ver con el inconsciente colectivo que habla Jung? Hay símbolos que son individuales, son personales, y hay símbolos que son colectivos. Generalmente un símbolo colectivo es el agua, la madre. Pero puede aparecer, por ejemplo, alguien, en la experiencia, alguien que le aparezca una figura o que da mucho miedo, puede aparecer un dragón, o puede aparecer una cosa así, un monstruo. O puede aparecer alguien que después se convierte en guía. A lo mejor puede aparecer una experiencia con un ser que ayude, que ilumine, que guíe, que acompañe, pero tiene que ver con toda una simbología que se pone en marcha. Y están todos los autores, que son las fuentes teóricas en las cuales yo me baso, pero yo sigo investigando. Por ejemplo, si yo investigo el inconsciente al estilo de Deleuze, le pongo después mi impronta propia a esa investigación. Yo no es que repito al autor,
sino que utilizo conceptos de un autor, pero lo aplico dentro de mi propio método. Como decías, que te agencias de El agenciamiento lo hago exactamente, esto que habla Deleuze de agenciarse. Porque Deleuze, ¿qué dice? Deleuze dice esto: la filosofía crea conceptos, crea preceptos y crea, bueno, algo que tiene que ver con los efectos, pero los conceptos, dice Deleuze, no son para repetirlos, los conceptos son para ser usados en las distintas áreas del saber. Y por ejemplo, el concepto de rizoma, de él, lo puede usar alguien que imparte, que es un epistemólogo. Hay un conocimiento que es vertical. El conocimiento más clásico es el vertical, el de un árbol, ¿no? Pero ¿qué dice Deleuze? Deleuze dice que ese árbol que da fruto, el fruto va a caer y va a ser lo mismo que el árbol. Entonces, ese sería un conocimiento vertical, es un conocimiento repetitivo. En tanto, él habla de un conocimiento rizomático y utiliza una metáfora del desarrollo del rizoma, ¿no? Entonces dice que el rizoma va a aparecer en distintos lugares y va a tener bifurcaciones. El conocimiento él lo considera como algo que se bifurca, que no se termina nunca. Nunca es repetición de lo mismo. Él habla del pensamiento siempre como el pensamiento vivo, como algo que es nuevo y diferente, no como algo que es repetitivo. Ese es otro tipo de conocimiento. Entonces, la idea de rizoma, la idea de territorio, la idea de agenciamiento, uno la puede usar en distintos campos. Yo la uso en el campo de lo vincular. Bueno, mira, esto que fuimos recorriendo en realidad no es algo que es un camino cerrado. Es un camino que se va transitando y se va realizando por medio de estos tres ejes que yo ya he definido y que nos permite, porque sería, bueno, ¿para qué sirve todo esto, no? En realidad sirve para saber que a medida que nos pasan las situaciones, entender por dónde andamos, entender nuestro recorrido, un poco nuestro pasado, nuestro presente. A medida que vamos viviendo y vamos entendiendo lo que nos pasa, porque ampliamos nuestra conciencia, tenemos como mayor posibilidad también de enfrentar y resolver lo que nos va sucediendo en el futuro. Por eso esto es un devenir, es un camino que no se cierra, y como estamos siempre produciendo cambios, a lo mejor algo que hicimos, algo que sentimos hace mucho tiempo atrás, hoy podemos estar liberados de eso y vivirlo de otra manera. A medida que vamos viviendo, nos vamos apropiando y vamos habitando lo vivido. Y así es como podemos vivir con un poquito más de lucidez y vivir más en eje, y que nuestros vínculos sean no tan enredados, sino vínculos que nos sirvan a nosotros y a los otros para evolucionar. Pero esto es un camino, es un devenir, es un camino que no se termina nunca. Ese es el camino de arcoíris. Para eso formamos la gente que nos acompaña. Entonces esto sería como iluminar de alguna manera, iluminar un poco más nuestros caminos. Este hombre es un filósofo y psicoanalista, Erich Fromm, y que él dice que el inconsciente es como si fuera una cueva muy oscura, donde podemos penetrar y llevar una vela, y entonces alumbramos un poquito, ¿no? Esa oscuridad. Y que ponemos otra vela y que se ilumina un poco más, y ponemos otra y ponemos otra, y nunca termina de iluminarse por más velas que pongamos. Esto sería como eso, ¿no? Un camino donde cada vez podemos poner un poquito más de conciencia y claridad de lo que nos está pasando, de cómo habitamos la vida que nos toca vivir. No es ausencia de conflicto, el conflicto va a estar siempre, sino que vamos a tener como más visión de cómo ir resolviendo el conflicto, resolviendo o haciéndonos cargo también y aprendiendo, porque nosotros aprendemos con los otros quiénes somos. Bueno, esto sería la propuesta del Camino Arcoíris, ¿no? Quien quiera conocer un poco más sobre cómo trabajamos y lo que hacemos en Arcoíris se pueden acercar, y gustosos les vamos a contar lo que hacemos, a que le pueda resonar esta propuesta.
Bueno, gracias, Sara. Bueno, gracias a vos, Mariana.